Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Se me ha asignado el dictar este tema y en principio, como siempre, quiero invocar al hecho de generar conceptos, porque lo que yo les voy a presentar es una invención. Creo que esta encarnación no nos va a alcanzar como para poder estar enterados. Sin embargo, de pronto, si nosotros conceptuamos, si entendemos bien el tema, el resto va a caer por su peso. Bien. Y me gustaría que conversemos, ¿sí? Porque la idea es esta, interactuar, cambiar ideas y de acuerdo a ello a ir afinando este concepto general para luego ya profundizar en el tema, ¿sí? Entonces, a ver, un voluntario, de repente una dama, en este milenio de las damas, ¿qué concepto tiene de una ostomía? ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿algún caballero? ¿Se me escucha? Sí, doctor, una ostomía sería como para crear como un huequito para que drene algo hacia afuera, del interior hacia el exterior, o sea, desde el interior del cuerpo. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Zavala, doctor. Andrea, te felicito por tu entusiasmo al contestar, pero yo siempre aprovecho para hacer hincapié en algunos aspectos y creo que les hablo siempre con cariño. Cualquier expresión que pueda venir de mi parte no es por el deseo de que se sientan mal. Nosotros somos, bueno, ustedes, ¿no? Son futuros actuantes de las ciencias de la salud. ¿Qué cosa es eso? Se han enterado que una de nuestras jóvenes se ha ido a la NASA. Qué gran orgullo, ¿no? Y probablemente allá hay mucho aspecto técnico, pero sin ir a la NASA, nosotros acá, nosotros en un medio profesional, sobre todo de científicos, debemos ser elegantes. Oye, ¿qué es eso de vestir elegante? Seguramente no. La elegancia es saber elegir. Si yo voy a hablar de anatomía, tengo que usar los términos propios. Entonces, yo no creo que se pueda hacer huequitos en el organismo, ¿sí? Pero la idea es buena, algo parecido, pero tratemos de usar los elementos, las palabras técnicas adecuadas como para llegar a esta definición, ¿sí? Y volviendo al tema, ser elegante es elegir las mejores palabras, los términos propios, saber vestir, saber comportarse, saber tener las mejores ideas, tener el mejor modo de actuar. Eso es vivir elegantemente. Y cuando nosotros como profesionales, ustedes como futuros profesionales y ahora como alumnos, futuros científicos, seamos elegantes cuando hablemos de nuestro ámbito, que es la medicina, ¿sí? Bien. Gracias, Andrea, ¿no? O María. Andrea, doctor, sí. Andrea, gracias. Bien, a ver, sigamos con la definición. Una vez que entendamos esto, ya el resto va a caer por su peso. De repente es un orificio, ¿cierto? Ya, recuperemos el término orificio, perfecto. Entonces, ¿una ostomía será un orificio solamente o algo más? ¿Habrá algún caballero valiente? Doctor, ¿Algún? buenas tardes. Sí, hola. ¿Tu nombre? Una ostomía sería, Mifsar, doctor. Mister, muy bien. Una ostomía sería una exteriorización de alguna parte de algún, de algún intestino o de algún órgano del cuerpo, ¿no? Perfecto, ya vamos mejor. Ya tenemos tres elementos, orificio, exteriorización y de pronto alguna víscera, ¿cierto? ¿No? Que está intracorpórea. Muy bien, ya tenemos tres elementos que nos van a permitir definir. ¿Alguien más que pueda ya ponerle la cereza a la torta?
No tengan temor, jóvenes, nunca tengan temor de dar sus opiniones. Lo peor que puede ocurrir es perder la oportunidad. Y esta es una oportunidad de uno mismo enterarse si está en lo que debe estar, en la definición. El temor siempre debe ser como un resorte que a uno lo impulse a actuar, no paralizarnos y quedarnos ahí. Me equivoco, me equivoqué, pues, y me corrijo, y se acabó, y no se acabó el mundo. Entonces, finalmente, ¿qué será una ostomía? Tenemos que involucrar una víscera intracorpórea, tenemos que ser un orificio, y luego el término de exteriorizar esa víscera. A ver, pensemos juntos, ¿sí? Algo más. Parece que tienen miedo. Doctor, A ver, ¿quién habla? sí, pero no sé, doctor, un proceso clínico me ¿Cómo te llamas? parece. Daniel, Daniel González. Daniel, ya, Daniel, a ver, te escuchamos. Sí, doctor, sería un proceso por el cual, mediante el cual extravasamos una víscera hueca a través de la pared abdominal, ¿no? Con fines específicos. Pues alimentación, tratamiento. Ajá, interesante. Tú ya has añadido otro elemento más que dices a través. Significa que nosotros tenemos que en el camino comprometer planos. Y dices más aún, has puntualizado la pared abdominal. Y aquí concluyo con las preguntas de la primera parte. ¿Será solo la pared abdominal? ¿Qué dice el resto de los compañeros? ¿Mm? Y la pregunta tiene sentido porque si nosotros encontramos la respuesta, prácticamente ya entendemos que es una ostomía. Pregunto nuevamente, ¿será solo los planos de la pared abdominal? No, doctor. ¿Quién habla? Sandra. Sandra. Entonces, a ver, acláranos, por favor. No, porque también hay lo que es traqueostomía. Perfecto, tú nos has ayudado mucho. Entonces, con lo que ustedes han dicho, que con mis palabras, a mi modo, yo puedo tratar de definir lo que es una ostomía. Una ostomía, ¿no? Vendría a ser un procedimiento quirúrgico en el que se practica una comunicación entre una víscera hueca y la superficie corporal. Pero a su vez ahí tenemos algo más, dice fístula virtual. ¿Y qué tiene que ver esto en el concepto de una ostomía? A ver quién contesta eso. Y creo que vamos por buen camino, porque cada quien con sus términos, ¿no? Miren, hemos estructurado esta definición textualmente a cada una forma. Ustedes a su manera lo pueden decir, pero lo importante es que ya tienen el concepto. Y decimos superficie porque no es solamente a nivel de la pared abdominal, también en el cuello. Pero ¿por qué decimos fístula virtual? ¿Qué cosa es fístula y qué es virtual? De ahí sale la definición. Ánimo, muchachos, estamos en la Semana de la Medicina. Hagámosle honor a nuestro conocimiento, o al menos al querer pensar. Si no hablan, nos vamos a pasar la tarde en la primera diapositiva. ¿Por qué es una fístula virtual? A ver, me voy a detener 20 segundos ahí. Jóvenes, no, nunca puedo yo ceder a esta tentación. Hay que aprender a aprender. Cuando ustedes se sienten frente al paciente, de nada les va a servir haberse aprendido todos los libros de medicina de memoria. Porque lo que ustedes tienen ahí es sacar conceptos que tengan claros. O sea, ustedes tienen infinidad de conceptos que en ese momento van a aplicar. Y, y no es memorizar las cosas. El memorizar es para corretear, lo cual no es malo.
pero es una forma muy básica y elemental de aprender. Lo que uno tiene que aprender es a generar conceptos. ¿Y cómo genera conceptos? Con una pregunta básica, con el porqué de las cosas. A todo debemos ponerle un porqué. Y cuando hacemos esa pregunta, que es la palabra de oro para el conocimiento, va a aparecer una respuesta. Y esa respuesta es un fundamento, un concepto. Si alguien dice algo, oye, ¿y por qué? Si no hay una respuesta, entonces simplemente no se puede tomar en cuenta. Al margen de estar equivocados o estar en la razón, siempre debe haber un porqué. Y cuando ustedes aprendan algo, aprendan con el porqué de las cosas. Yo siempre a mis alumnos les digo, y muy en serio, a mí no me crean nada. Simplemente tómenlo en cuenta. Vayan, lean, revisen y decían, ah, caramba, esto es correcto. Sin embargo, acá hay algo más que hay que añadirle o hay que restarle. Y perfecto, así aprendemos, ¿no? Por eso yo invito, insisto, motivo en que ustedes siempre piensen un poco y formen conceptos. Bien, entonces para terminar, y doy 10 segundos, si no tendré que decirlo yo, pues, ¿por qué se dice fístula? ¿Por qué es virtual? Doctor, ¿Sí? una fístula es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo y brutal porque estamos conectando el cuerpo con el exterior. ¿Cuál es tu nombre? Francisco Cajaguamán. Perfecto, no entendí tu nombre, pero te agradezco. Mira, de hecho, no es que sea anormal, sino que simplemente no existe como una estructura habitual en el organismo. Y es una fístula, como bien has dicho tú, es un trayecto. Es un trayecto que nosotros generamos. Ahora, ¿cómo se entiende esto dentro de la definición? Volvemos a la primera parte en que hablamos de una víscera hueca. Pero en ella decíamos que se practicaba una comunicación, y ahora entendamos mejor, llamemos exteriorización. ¿Qué cosa es esto? Involucra la intimidad de la víscera, que nosotros la llevamos a través de ese trayecto que generamos en los planos del cuerpo, ya hemos dicho, a través de los planos de la pared abdominal, o de pronto también en el cuello, ¿no? Y luego algo le hacemos a la víscera para que quede sujeta a la superficie corporal, que es la piel. Pero no siempre vamos a hacer esto cuando hablamos de ostomías, porque en algunos casos la víscera se va a quedar en su lugar, sin embargo, se va a generar un trayecto, y a ese trayecto se le llama fístula. Y es virtual porque no existe, nosotros lo estamos creando. Bien, si nosotros hemos entendido esto, lo que viene ya es muy simple, porque simplemente ahora tendremos que pensar, perfecto, y ahora este concepto, ¿cómo lo aplicamos a la anatomía humana? Entonces, aquí entenderemos que, de acuerdo a su función o al tiempo de permanencia y localización, estas se clasifican, pues, ¿no? Tenemos aquellas que están, por alguna razón, su utilidad solo va a durar tiempo determinado. En cambio, otras, en razón nuevamente a la necesidad, tendrán que estar en la línea de tiempo, de modo permanente. Ahora es importante, miren, ¿por qué hacemos nosotros estos procedimientos? Y ustedes ven ahí los términos, ¿no? ¿Qué cosa significa desfuncionalizante? ¿Qué significa descompresiva, derivativa y alimentaria? Si nosotros seguimos el texto, ¿no? Significa que habrá algunas ostomías que sirven para desfuncionalizar. ¿Qué cosa significa desfuncionalizar? Dejar sin función. Algo tendré que dejar sin función. Entonces, escojamos, por ejemplo, determinada zona del intestino, ¿no? Por alguna razón, parte del... ¿sí? Puede ser transitorio, puede ser permanente, y ahí genera una ostomía. De modo tal que el trayecto del tracto digestivo en su totalidad ya no va a funcionar, sino cierta parte está quedando
desfuncionalizada. Por eso la ostomía sería, en este caso, de acuerdo a su función, desfuncionalizante. Los otros términos se entienden muy fáciles, pues, ¿no? Descompresivas, derivativas. Por ejemplo, yo hago una intervención quirúrgica distal del tracto digestivo distal muy importante y que quiero preservar en su cuidado. Entonces, antes de ello, ¿sí? Hago una ostomía y en este caso también desfuncionalizo transitoriamente, pero estoy descomprimiendo porque si no, todo el bolo, todo el trayecto, todo el contenido intraluminal, ¿no? Me puede generar cierto grado de compresión y arruinar la intervención que he hecho, que estoy tratando de cuidar. O de pronto, pues, un cuadro obstructivo de algún orden, ¿no? En que realmente ahí el término sí es apropiado, estoy descomprimiendo. Y luego, derivativa, cuando yo derivo el curso del tracto digestivo antes de una situación cualquiera que fuese de orden distal. Y siempre me detengo en este término, ¿será alimentaria o alimenticia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Una ostomía será de tipo alimenticio o alimentario? A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? Porque hay que entender el término, pues yo siempre a ustedes, ¿no? Comparto lo que sigo aprendiendo porque reconozco mi ignorancia, ¿no? Uno nunca termina de aprender todo. En los hospitales escuchamos lo que es el paporreteo médico. Los médicos repiten lo que escuchan sin pensar, simplemente porque no usan la palabra clave, la palabra de oro. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Haz de cuenta que nosotros estamos pasando visita, ¿sí? Y yo soy pues su alumno de ustedes y ustedes son mis asistentes. Y me dicen, a ver, Víctor, este paciente tiene una herida infectada en la pierna, descríbela. Entonces, perfecto, digo, es mi oportunidad, ¿no? Y digo, es una herida localizada en el tercio medio de la región anterior de la rodilla, tiene una amplitud de 6 centímetros, es dehiscente, está con material necrótico y además tiene una secreción purulenta. Entonces seguramente ustedes me van a aplaudir. Qué brillante descripción la de Víctor. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que quiera refutar lo que he dicho en cierto término? Y los invito a pensar, sí, hay un craso error ahí, craso. Sin embargo, todos los días en los hospitales se paporretea eso. A ver, ¿quién me dice cuál ha sido el término que debe usarse? No tengan miedo, jóvenes, por favor. ¿Están ahí? Hola. Sí, Al doctor, menos se escuchó contesten. entrecortado. ¿Podría repetir? Hice la definición. No, si se está escuchando entrecortado significa que no me estoy dejando escuchar. Entonces díganmela, ¿es buena el audio? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, en la definición que di, ¿cuál es el término que no corresponde? La herida con secreción purulenta. Bueno, ya pues, yo insisto, pero ya depende de ustedes que Doctor, estén motivados a responder. ¿podría ser que no todas las heridas tienen secreción purulenta? Algunas tienen y otras no, ¿es lo que quieres decir? Está buena tu participación, te agradezco porque permite la conversación. Bien, vamos a la respuesta. Ninguna herida, creo que en el mundo, ni incluso en los seres vivos, tiene secreción purulenta. Porque no hay ninguna glándula que produzca pus. Sin embargo, esto se dice todos los días en el hospital. Y entre estas, muchas cosas a las que nunca se le dice por qué. Entonces, esa no es una herida con secreción purulenta, es una herida con exudado purulento. Y ahora voy al tema. ¿Se dice alimentario o se dice alimenticio? Muchas veces dice, el paciente ha tenido un vómito alimenticio. Entonces uno que dice, oye, ¿por qué dice alimenticio? Porque los vómitos no se comen. Es un vómito de tipo alimentario. Sin embargo,
En los hospitales, insisto, se paporretea lo mismo porque lo escuché. Ah, parece que el doctor Casquero sabe mucho. Entonces yo repito lo que él dice. No, no es así. Hay que entender y comprender siempre lo que hablamos. Entonces, una ostomía no puede ser alimenticia. Es de orden alimentario porque sirve para alimentar. ¿Sí? Bien. Además, entender que una ostomía puede realizarse en diversos tramos, lugares del tracto digestivo. Por consiguiente, también se clasifican de acuerdo a su localización. Ahora sí, habiendo entendido esto, yo creo que lo que viene va a ser muy simple. Desde la parte cefálica hasta la parte distal, que es el ano, nosotros vamos a hacer un recorrido de las diferentes ostomías que se pueden realizar. Y una de las primeras, como es lógico, es la traqueostomía, ¿sí? Pero aquí nos falta algo fundamental en cuanto a la definición. Si hemos entendido que es la exteriorización de una víscera hueca, en este caso la tráquea, ¿sí? A través de los planos, y en este caso será de la región, me imagino que todos entendemos que es la región cervical, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Creo que esto no se puede exteriorizar en el abdomen, mucho menos en la espalda. Tiene que ser en la región cervical. Pero para que sea una ostomía, hay algo fundamental, ¿no? Y a ver qué dice la definición. Se comunica la cara anterior de la tráquea con la superficie cervical anterior con objeto de establecer una comunicación entre esta y el exterior, o sea, la superficie corporal. Es un acceso a la vía aérea superior. En la medida que nosotros vamos viendo, ¿sí? Hay 3 elementos que van a responder a la pregunta que hicimos. Son muy parecidos, pero hay que entenderlos. Una traqueotomía, una traqueostomía y una cricotiroidotomía. Todas tienen que ver con el acceso, ¿sí?, a la vía aérea superior. Pero, sin embargo, se diferencian. Para no detenerme más, intento que ustedes tomen el concepto, ¿sí? Una traqueotomía, según la parte, ¿no?, según el texto, ¿no?, tomía significa simplemente incisión. ¿Qué significa? Es cierto, progresamos por los diferentes planos cervicales, pero solo hacemos una incisión en la tráquea de cualquier tipo. Por consiguiente, es una traqueotomía. Sin embargo, cuando hablamos de traqueostomía, aquí viene el otro aspecto clave de las ostomías. Significa que nosotros hacemos un anclaje quirúrgico de la víscera con la piel. ¿Qué significa esto? Exteriorizamos la víscera, ¿no? En este caso se ve la forma técnica de que la apertura, o sea, la tomía que hacemos en la tráquea, la anclamos a los bordes de la piel. En ese momento, sí, se constituye una traqueostomía. ¿Y cómo anclamos nosotros? Quirúrgicamente, suturando, ¿sí? Entonces, una traqueostomía es el anclaje de la tráquea a la piel cervical. Entendiendo esto, nos preguntaremos qué es una cricotiroidotomía. Y esta es una situación para la cual ustedes deben estar preparados, ¿no? Me imagino que saben lo que es la maniobra de Heimlich. Por alguna situación, ¿no?, hay un estancamiento, entre comillas, atoro, ¿no?, a nivel del esófago, por haber tratado de deglutir algo sin haber masticado bien o de manera excesiva, y de pronto, como hay una compresión de la tráquea, ¿no?, el paciente comienza a presentar dificultad y ustedes, pues, están llanos a practicar ya en vivo y en directo lo que es la maniobra de Heimlich. Me imagino que la conocen. Prepárense, porque nunca se sabe cuándo va a ocurrir. En toda mi vida de médico a mí me ha pasado una vez hacerla y les cuento que no ha sido fácil. La teoría es una cosa, pero la práctica es otra. He tenido que usar mucha energía, a pesar de que considero que tengo energía, y en buena hora funcionó. Una cricotiroidotomía es algo semejante. No funciona la maniobra de Heimlich, ustedes tienen que estar preparados para esto.
¿no? Es el acceso a la vía aérea, pero a nivel del cartílago cricoides, ¿no? ¿Cómo lo hacen? El libro dice usando un lapicero. Imposible, pues. Eso no va a poder pasar. Agarren usted un lapicero, miren ustedes, y por más que le saquen la carga, o incluso con la carga, esa punta no va a progresar los planos jamás. No lo va a hacer. Sáquenle la carga y esa queda aún más romo, tampoco lo van a hacer. Lo que usted, ¿se me está escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces continúo con el entusiasmo de siempre. Lo que tienen que hacer ustedes, escúchenme bien, es sacar la carga, romper el lapicero en cualquier parte, ¿sí? Y una vez que está roto, buscar una superficie muy roma, por ejemplo, puede ser la pista, que es de cemento, ¿no? O cualquier sola roma y raspar, lijar, para dejar esa porción del orificio como una aguja hipodérmica con un bisel. Recién en ese momento ustedes podrán progresar la piel y llegar a la tráquea. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Es el tip que yo comparto con ustedes. Yo estoy preparado al menos, ¿no? Espero que no me ocurra por el bien del paciente. Doctor, pero le puedo hacer daño. Sí, pues, pero le salvamos la vida. Es una emergencia. ¿Cuántos minutos puede estar el cerebro sin sangre, sin oxígeno? Perdón. Y uno tiene que actuar inmediatamente. Bien, entonces entender ahora sí que es una traqueotomía, que consumen una traqueostomía y una cricotiroidotomía, que además se llama coniotomía, cricotiroidotomía o coniotomía. Muy bien, ahí está la definición, lo que hemos conversado. ¿Sí? Ok, ¿cómo se clasifican? Entender, pues, ¿no? Por ejemplo, pacientes con problemas respiratorios, que va a haber una cirugía de orden mayor. Entonces, para facilitar la respiración de este paciente, se elige de manera programada, ¿no? Programada, hacer una traqueostomía. De hecho, son terapéuticas, ¿no? Sin excepción, solo que algunas son transitorias, otras de duración mediana y otras a veces de duración permanente, que son inusuales. ¿Y por qué se hace esto? Aquí tenemos el escenario muy amplio, pues, ¿no? La clínica médica es tan amplia, está sujeta a tantas condiciones, como ustedes ven ahí en el texto. Si, por ejemplo, se trata de una obstrucción mecánica, puede ser sobre la base de tumores, cuerpos extraños, parálisis laringea, malformaciones congénitas, accidentes tipo quemadura que involucran la parte superior del cuerpo, ¿por qué no la cara o cuello? En enfermedades pulmonares, se entiende, por ejemplo, una neumopatía, un edema pulmonar agudo, un EPOC, enfermedades del sistema nervioso central que comprometen el sistema respiratorio, una craniotomía, accidente vascular, coma, etc. Profiláctica, cuando hay una cirugía radical de cuello, restricciones pulmonares. También como medida de soporte para eliminar secreciones del árbol bronquial, ¿no? Ejemplo, la senilidad, debilidad de la pared torácica. En enfermedades neuromusculares se entiende muy bien porque siempre hay un componente nervioso muscular que tiene que actuar en el sistema respiratorio, ¿no? Teniendo en cuenta, ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, una miastenia gravis. Y depresión del centro respiratorio, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ante situaciones de TEC, intoxicaciones, anestesia general, traumatismos torácicos, entendiendo nuevamente que se obedece al sistema respiratorio, y repitiendo el caso, sobre todo en las UCIs, ¿no? Unidades de cuidados intermedios, intensivos, el uso de respiradores mecánicos. Ahora, la pregunta de cajón para nosotros los cirujanos, ¿no? En principio, de acuerdo a la técnica quirúrgica, entendemos que hay modalidades, hay muchas formas de hacer. Se puede hacer con el paciente incluso en su cama, ¿no? O se puede hacer en emergencia, de acuerdo a la situación. O también programada, pues, ¿no? Entonces, pues, de acuerdo a ello, usarse anestesia general, local, ¿no? Pero lo primero que nosotros, como cirujanos, tomamos en cuenta
para intervenir en nuestro paciente, ¿qué es? Ejemplo, ya tenemos al paciente en sala de operaciones, ¿no? En la camilla quirúrgica, y comenzamos a operar. Ya tenemos el bisturí en la mano, y ¿en qué es lo primero que piensa el cirujano para comenzar a actuar? ¿Quién me contesta, por favor? Bueno, en la medida del silencio total, lo primero que debemos pensar son en los reparos quirúrgicos. Siempre los referentes anatómicos, ¿sí? Cualquier tipo de intervención, siempre para hacer la incisión, porque somos cirujanos, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta los referentes anatómicos. Ejemplo, pared abdominal, abdomen, ombligo, sínfisis púbica, línea media, rebordes subcostales. Esos nunca van a cambiar de lugar, siempre van a estar ahí y tenemos que tomarlos en cuenta para hacer las incisiones. Y no solo eso, en la medida que tomamos ese referente, siempre nos van a dar el nombre de la incisión. Ejemplo, yo incido la línea media, será una incisión mediana. Incido con relación al reborde costal derecho, será pues el reborde subcostal derecho, será una incisión subcostal derecha. Y así, la sínfisis púbica, una incisión suprapúbica. Ahora la pregunta es, si yo hago una incisión oblicua, si hago una incisión transversa, ¿cuál es el referente anatómico? ¿Quién me contesta, por favor? La línea media de La esquina, Perfecto, la línea media, lógico, porque respecto de la línea media, yo estoy haciendo una incisión transversa u oblicua. Entendido, gracias. Lo que faltaba explicar, o en el texto, era que en toda traqueostomía implica, pues, fijar la víscera a la piel, como estamos viendo aquí en la definición, ¿no? Ahora, les decía, lo primero a tomar en cuenta son los reparos anatómicos. Incluso una simple incisión, cualquiera que fuese el lugar del organismo, de la anatomía, tiene siempre sus reparos anatómicos. Para no tomar más tiempo, les voy a decir, los referentes o reparos anatómicos de una incisión común y corriente son los bordes. Oye, ¿cómo es eso? Sí, pues, porque los bordes, respecto de los bordes, nosotros vamos a realizar cierto tipo de puntos. Los puntos serán transversales respecto de los bordes, o serán horizontales respecto de los bordes, o serán cruzados respecto de los bordes. ¿Sí? Por eso, siempre cirujano, lo primero que piensa son en los referentes anatómicos. Y acá, para en una traqueostomía, tomar en cuenta estos referentes anatómicos. Recordar la anatomía, ¿no? Ahí, con algunos gráficos, tenemos el dioides, cartílago tiroides, cricoides, membrana, y la glándula tiroidea. Y aquí un poco para entender en gráficos cómo se realiza esta cirugía. Teniendo en cuenta los reparos anatómicos, hacemos la incisión que corresponde y siempre el objetivo de la cirugía es profundizar. Hacemos la incisión, nosotros hacemos la profundización incidiendo o divulsionando. ¿Qué cosa es divulsionar? Divulsionar es separar los planos, ¿no?, que concurren en el trayecto hasta que podamos visualizar la tráquea. Una vez que visualizamos la tráquea, la forma de ingresar es muy diversa. Generalmente lo hacemos en el segundo o tercer anillo, ¿no? Puede ser una incisión siguiendo la línea media, una incisión transversa, una incisión en ángulo o una incisión en H, es muy variado, ¿no? Y luego ahí tenemos la exposición de la tráquea, ¿no?, en su región anterior. Ahí vemos el tubo que está colocado, ¿sí? Habrá que retirarse ese tubo para introducir probablemente la cánula traqueal, pero previo a ello nosotros tendremos que hacer, como hemos dicho ya, el anclaje quirúrgico, o sea, la fijación de la tráquea con puntos a la piel. Se introduce, ¿no?, la cánula de la traqueostomía, y de pronto entender que pueden haber, como en todo tipo de cirugía, complicaciones. Ahora, hay complicaciones que se pueden esperar, pues, ¿no? Y eso depende
sobre todo de la condición del paciente o la región en la que se actúa. Y hay otras complicaciones no esperadas y muchas tienen que ver con la habilidad quirúrgica, la competencia del cirujano. Entre las complicaciones inmediatas puede presentarse una hemorragia, ¿no? Toda intervención quirúrgica involucra sangrado. Ese es el acompañante permanente, ¿no? de todos los procedimientos quirúrgicos. Puede haber un neumotórax, lesión del cartílago cricoides, traumatismo o daño de la cúpula pleural cuando ha sido una intervención de herida no controlada. Las inmediatas, o sea, después se hacen efectivas estas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el enfisema subcutáneo. ¿Cuándo podría ocurrir un enfisema subcutáneo? Ejemplo, cuando hablamos nosotros, ¿cuál es la efectividad al realizar nosotros nuestros nudos? En principio tiene que ser un nudo que no se deslice. Por eso ya hemos aprendido que existe el nudo quirúrgico. Y el nudo quirúrgico es un nudo cuadrado, con un nudo, con un contranudo, y existe un deslizamiento adecuado para que cuando se esté cerrando el nudo con el contranudo, se forme un cuadrado. Cuando se forma ese cuadrado, ese nudo tiene la característica de ser antideslizante. Pero supongamos que aquí, por alguna razón, no se hizo un buen nudo, ¿no? Este se ha deslizado, también busquemos la razón, y de pronto la piel se separa, ¿no? Y deja una dehiscencia. Y como el aire está manejándose de modo permanente por ahí, el aire ingresa a través de esa dehiscencia y comienza a disecar los planos de la región cervical. Se introduce y se forma un enfisema subcutáneo. No sé si lo han visto ustedes, pero un poco para tener la idea, imagínense esas bolsas plásticas que tienen esos globitos de piel, perdón, esos globitos de aire. Sí, en la piel se siente eso. Uno presiona y se siente esa crepitación. ¿Qué hacer ante esa situación? Tener paciencia, buen humor, tener en cuenta por qué ha pasado y no cometer, no, si es que ha sido un error, no cometer ese error, porque eso va a pasar solo. El enfisema subcutáneo, por masivo que fuese, ocurre solo. Yo siempre cuento mis errores para que sirva de experiencia a otros. Yo le generé soy cirujano pediatra, le generé un enfisema subcutáneo a un niño haciéndole un drenaje torácico, ¿no? Hay un defecto también, cuando uno introduce el tubo de manera insuficiente, una de las fenestraciones puede quedar en el medio del trayecto y ese aire sale, además por la luz y por esa fenestra y comienza a disecar. Me asusté, se hinchó el paciente, pero luego ya cuando se evalúa, dijeron, Víctor, aquí ha ocurrido esto, que no te vuelva a pasar y ten paciencia, no te desmayes. Bueno, pero fue un gran susto. Hablando de las complicaciones inmediatas, atelectasias, infecciones, desplazamiento de la cánula, las tardías, ¿no? Tener en cuenta que un granuloma traqueal obedece a la idiosincrasia del paciente. ¿Qué cosa es esto? Las enfermedades, sí, en cada paciente son totalmente distintas y obedece al factor terreno. Nosotros en el universo somos criaturas únicas. No existe una réplica en todo el universo. Por consiguiente, tenemos una respuesta muy propia, muy particular, muy personal. Y eso lo vemos simplemente en una cicatrización. Si ustedes comparan heridas de los diferentes pacientes, todos cicatrizan de un modo distinto. Hay algunos pacientes en los que ni siquiera se nota la cicatriz. Hay en otros pacientes, sobre todo la raza negra, ellos tienen tendencia a ser queloide. Hacen ahí un cordón fibroso tremendo, exagerado. Igualito ocurre con el granuloma traqueal. Obedece a la respuesta del paciente. ¿No? Puede darse la traqueomalacia por haber hecho mucha manipulación a nivel de la tráquea. Y también una estenosis cuando hemos hecho mucha injuria en la tráquea. Toda cirugía es una noxa quirúrgica. Por consiguiente, debe ser medida. Luego se suma con una cicatrización exagerada y ocurre una estenosis de la tráquea. Ahora vamos a hablar del esófago, que es la otra estructura vecina a la tráquea, en la que también se puede, y entiendan bien el término, se usa exteriorizar o abocar.
Son dos términos propios técnicos cuando nosotros hablamos de ostomías. ¿Dónde exteriorizaste? Ah, está hablando de la ostomía. ¿A qué nivel he exteriorizado? ¿Qué cosa he exteriorizado? La boca. En este caso sí, la víscera la he anclado a la piel. Eso es exteriorizar, ¿no? Así como igual cuando exteriorizamos un dren, que puede ser por la herida operatoria o por contravertura, a eso se le llama exteriorizar. Cuando, entre comillas, que no es el término, sacamos las vísceras de la cavidad abdominal, estamos exteriorizando. Esa es la elegancia al hablar nosotros como médicos, más aún como cirujanos. Bien, la esofagostomía, comunicación quirúrgica del esófago a través de los planos de la región cervical, dejando un orificio que comunica la luz esofágica con la piel. Y se entiende que hay un anclaje, ¿no? Puede ser transitoria, definitiva, ¿no? Se utiliza frecuentemente como exclusión de una lesión o traumatismo en esófago distal, ya sea esófago torácico inferior o cirugía digestiva distal. ¿En qué situaciones nosotros realizamos este tipo de procedimientos? Hay afecciones benignas, significa que también puede haber afecciones malignas, ¿no? Perforaciones por accidentes, postdrenaje, esofagitis, fístulas, etcétera, etcétera. Malignas, generalmente todas relacionadas, ¿no?, a situaciones neoplásicas. Los reparos anatómicos, como siempre, tenerlos en cuenta para la cirugía. Ahí nosotros hacemos una incisión transversa, miren, una incisión transversa. ¿Por qué decimos transversa? Porque es respecto del esófago. En el camino nos vamos a encontrar con estructuras que debemos conocer anatómicamente y respetar para no generar más injuria de la que ya es la quirúrgica. Ahí divulsionamos, separamos, tenemos una mejor visión, encontramos elementos arteriales, elementos nerviosos que debemos reconocerlos, divulsionarlos, no seccionarlos, ¿no? Y aquí hacer una incisión siguiendo el eje lineal del esófago. Ya no me voy a detener en mayores dilaciones, pero ¿por qué hacemos una incisión siguiendo el eje lineal? Por lo que hemos conversado antes. Si cicatriza esto con retracción, no le va a hacer nada a la luz. Pero si, por ejemplo, hacemos en un niño una incisión transversa y este niño tiene un queloide, probablemente vamos a generar una estenosis, o sea, un estrechamiento de la luz. Bien, hecha la incisión, nosotros hacemos divulsión, exteriorizamos la víscera, ¿sí? Hay diferentes maneras de la divulsión, de exteriorización, para finalmente anclar, ¿sí?, una de las bocas a la región cervical. Con eso hemos hecho una ostomía. Excepcionalmente, el esófago puede exteriorizarse a la región anterior de la pared torácica. ¿Cuándo? Ejemplo, una atresia esofágica con un estrecho muy amplio ausente. ¿Y qué se le ofrece a este paciente? Se le tiene que hacer una anastomosis esófago-gástrica, porque se esperaría, dado que es lo más funcional. Entonces nosotros queremos preservar esa parte del esófago que está indemne, no la exteriorizamos por el cuello, pero luego no decolamos un plano hacia la región cervical anterior, como se está viendo acá, ¿no? Y luego vamos a anclar el esófago a esta región, como ven acá. Luego, en el tiempo, ¿no?, operamos nuevamente a este paciente, desanclamos la ostomía, hacemos otro plano de clivaje y anclamos a este nivel, ¿no? Y así hacemos anclajes y cirugías progresivas, de modo tal que en cierto momento consideramos que este esófago ya se elongó, entre comillas, se estiró, y podremos retornar todo el esófago vía cervical, introducirlo torácicamente, ¿no?, hasta llegar a estómago y hacer una anastomosis esófago-gástrica. Sería lo ideal. Es otra exposición, la de hacer una transposición de víscera hueca en estas situaciones, que sería colon, pero no es el tema. Simplemente para entender que sí, ciertas ocasiones podemos exteriorizar el esófago como lo están viendo ustedes. Complicaciones, como siempre, pues, ¿no?, hemorragias, aspiraciones, obstrucciones, fístulas de linfa, infecciones diferentes, necrosis, etc. Ahora vamos a hablar, sí, de las vísceras en las cuales se va a generar una fístula, ¿sí? Una colecistostomía es para el drenaje de la vesícula. Puede hacerse quirúrgicamente, ¿no?, o sea, con cirugía abierta o por vía percutánea.
Descomprime y drena la vesícula, ¿no? En pacientes que no son aptos para una cirugía abdominal. Y el procedimiento de elección es el drenaje percutáneo. La gran mayoría siempre tienen que ver con procesos obstructivos de las vías biliares, ¿no? Aquí vemos el material que se va a usar para el procedimiento percutáneo. Se asiste con el uso de un monitor ecográfico, ¿no? El cirujano experimentado es quien realiza este procedimiento. Finalmente, miren, es un procedimiento desde la piel, se progresa transepáticamente hasta llegar a la vesícula y dejar un catéter como el que vemos acá, ¿no? En el argot se dice un catéter tipo cola de chancho, por la forma que tiene. Las complicaciones, como en todo, hemorragias, neumotoras, reacción séptica, cuadros vagales, bilirragia, etc. Ahora vamos a hablar del colédoco, también entendiendo que es llegar al colédoco y generar un trayecto fistuloso sobre la base de un catéter que vamos a ver. Aquí la forma como se incide nuevamente, siempre hacer una incisión siguiendo el eje lineal de la estructura, ¿no? Exploraciones de ser necesario, la posibilidad cómo se cierra teniendo en cuenta un cierre primario y una sutura sobre la sonda T. Nosotros dejamos aquí una sonda T, esta la veremos en un dibujo adelante si es que no la conocen. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de filtración para la posibilidad de una lituasis residual y exámenes posteriores, ¿no? Y ahí está, miren, en los gráficos, esta es la sonda en T, o se llama KER, se introduce, se sutura, y finalmente esta es la que se exterioriza, ¿no? A través de los planos de la pared abdominal. Aquí vemos, regresado. Ya me fui. Un momentito. Ya. Y acá vamos a hablar de la coledocostomía, es lo que estábamos conversando, se deja el drenaje con la sonda en T. Recordar que es siempre para situaciones, habitualmente para situaciones litiásicas de la vía biliar, ¿no? Puede también usarse en una colangitis supurada y sobre todo para casos de ictericia obstructiva sin causa definida. Acá está con gráficos la técnica quirúrgica, cómo es que se realiza de principio a fin, ¿no? La apertura, la ventana, la colocación de la sonda, luego el anclaje, y esto se va a exteriorizar como vemos acá. Ustedes ya sabrán, al exteriorizar, ¿no? Una sonda, ¿no? Siempre lo hacemos de dos maneras. Una de ellas es, oh Dios, una de ellas cuando usamos nosotros la herida operatoria. Entonces, a eso se llama exteriorizar por la herida operatoria. En este caso se hace al margen de la herida por otra incisión y esto se llama exteriorizar por contrabertura. Ahora vamos a hablar de la gastrostomía. Aquí nos vamos a detener un rato, ya sabemos cuál es la definición. Ostomía, fácil, pues no. Se exterioriza la víscera y se ancla en la superficie, ahora sí, de la piel de la pared abdominal. Pero antes de ello, un tip para recordar las diferentes modalidades, ¿no? Para no detenerme ya y dilatar el tiempo, hay de tres tipos. Unas, las que son fistulizantes. ¿Qué significa esto? Que se genera una fístula, que no exteriorizo la víscera. Ah, excelente. Entonces es una gastrostomía de tipo fistulizante. Otra es tunelizante. Ah, apareció un nuevo término. Voy a generar un túnel. Si antes de usar el trayecto de la pared abdominal genero un túnel, ¿sí? En este caso uso la sonda y con parte de la región gástrica de la cara anterior hago un túnel, o sea, como una chalina, cubro la sonda, eso lo veremos en gráficos, y luego recién, cuando emerge la sonda, ¿no?, de ese túnel, recién la exteriorizo a través de los planos de la pared abdominal. Entonces ya hemos entendido, hay unas de tipo fistulizante, hay otras de tipo tunelizante,
Y hay otras que sí son unas ostomías propias. ¿Qué significa esto? Que genero un tubo gástrico, ¿no? Que proyecto, exteriorizo a través de la pared abdominal y anclo los bordes. Y a esa, ¿no? Las constituimos como tubulizantes. Entonces tenemos gastrostomías fistulizantes, gastrostomías tunelizantes, gastrostomías tubulizantes. Y también ahí, cuando hablemos de las fistulizantes, entendemos hacer una fístula artificial. Las indicaciones son varias, pues, ¿no? Situaciones neoplásicas, enfermedades neurológicas, traumatismos, fístulas, enfermedades caquécticas. Y como hemos dicho, el ámbito clínico es tan amplio que todas las especialidades, ¿no?, pueden involucrar o ameritar la generación de una ostomía en sus pacientes. Hay contraindicaciones propias que sobre todo van en contra del paciente, no permiten, o de pronto para el procedimiento técnico mismo, una obesidad mórbida, ascitis, lesiones cutáneas, coagulopatías, etc. Ahora, miren, nuevamente, de acuerdo a su función, pueden ser alimentarias, descompresivas y de acuerdo al tiempo de permanencia, temporales, permanentes. Las temporales, básicamente, son recubiertas de serosa, no pierden jugos gástricos, su cierre es espontáneo, ya veremos más adelante cuáles de ellas, ¿no? Y las permanentes sí están recubiertas de mucosa. Estas son las tubulizantes. Y aquí en gráficos tenemos nosotros la clasificación con nombres propios. Miren ustedes acá, esta por ejemplo va a generar una fístula porque es el tubo el que se está exteriorizando, la víscera queda dentro, o sea, el estómago queda dentro de la cavidad. Acá, sin embargo, usando las partes laterales en torno al tubo, como que echamos el tubo sobre el estómago y luego con las regiones laterales del estómago respecto del tubo, hacemos una chalina, eso lo veremos en los gráficos. Y aquí miren, hemos hecho un flap de la cara anterior gástrica, como ven aquí, y esto lo vamos a hacer como un tubo. Luego vamos a afrontar estos bordes, dejan la sonda dentro del tubo, y estos bordes se van a anclar a la piel de la pared abdominal. Tenemos entonces las de Witzel, las de Stamm, Janeway, Beck-Janum, Spivak, como ostomías permanentes. Ahí están los nombres, ya los hemos dicho, ¿no? Entonces, ahora, la gastrostomía de Stamm, esta es una fistulizante. Nosotros tenemos que usar un catéter de gastrostomía, como vemos acá. Hacemos una incisión en la cara anterior del estómago, probablemente ustedes ya lo han hecho esto, ¿no? 2 jaretas invaginantes, introducimos la sonda, inflamos el globo, ¿sí? Luego de ello, nosotros tendremos que anclar, ¿sí? Aquí estamos exteriorizando el tubo, ¿no? Pero luego tenemos que anclar, miren, la pared gástrica contigua a la emergencia del tubo, al plano interno, ¿sí? Profundo, plano interno, ¿por qué? Porque es la pared abdominal, ese es peritoneo, en que hacemos contactar la cara gástrica con el peritoneo, y ahí ponemos 4 puntos en los puntos cardinales. Por ejemplo, norte, sur, este y oeste. ¿Para qué? Para que haya un colapso entre estómago y peritoneo. Y quede de esta manera. Bien contactado, porque aquí puede ocurrir, me imagino ustedes saben lo que es una evisceración, a diferencia de lo que es una eventración. ¿Y qué se puede eviscerar si es que nosotros no hacemos este afrontamiento? No pensemos que va a ser el estómago ni el intestino. Se sale algo que está bailando ahí como una gelatina, que es el epiplon. El epiplon es una estructura muy laxa, muy inmóvil, ¿sí? De modo tal que ante la maniobra de Valsalva, pues si es que esto estuviese separado, puede generarse una evisceración del epiplon. Bien, este es el procedimiento terminado. Antiguamente se usaba la sonda Petzer, ahora ha sido sustituida por su disponibilidad y comodidad por una sonda Foley. Entonces, aquí tenemos la de Witzel y aquí estamos hablando de la de un túnel seroso. El procedimiento es igualito, semejante al de la gastrostomía anterior, solo que, como ven ustedes aquí, miren, vamos a generar un
acá están las bolsas de tabaco, ¿no? Vamos a generar una chalina, o sea, un túnel, que ya estamos haciéndolo efectivo al haber introducido, miren acá, igual las dos bolsas de tabaco, se introduce la sonda, sin embargo aquí se está haciendo un túnel que se está finalizando acá, y finalmente, de la misma manera, esta emergencia, ¿no? Tendremos que poner 4 puntos cardinales entre peritoneo y la cara anterior gástrica a nivel donde emerge la sonda. Pero la sonda no está emergiendo acá de estómago, sino que se ha introducido aquí a este nivel, se ha generado un túnel y recién emerge la sonda. Entonces, la de Witzel sería una ostomía tunelizante. Y aquí ya tenemos la del otro orden, que es una tubulizante, donde nosotros en la pared anterior gástrica vamos a generar un flap. Miren ustedes, aquí se ha generado el flap. Vamos a construir una especie de chimenea, de modo tal que estos bordes, como estamos viendo aquí, ¿sí? Van a suturarse en torno a la sonda. Estos bordes también van a ser afrontados, como vemos. Y finalmente vamos a constituir un tubo, el cual va a tener que anclarse a los bordes de acá. La sugerencia es que nunca se aboque, se exteriorice en la herida operatoria, porque puede haber una dehiscencia. Y al haber una dehiscencia se pierde todo el procedimiento. Es preferible siempre esto, ignorar la incisión mayor y hacer una exteriorización por contraabertura en previsión de lo que les digo. Y aquí tenemos la de Carrel-Janot, en que no usamos la cara anterior del estómago, sino usamos la parte de la curvatura mayor. Y luego el resto del procedimiento es el mismo, semejante al anterior. La gastrostomía percutánea, vean ustedes, utilizando un endoscopio, se llega a la cavidad gástrica, luego con el recurso propio del aditamento, que es el botón que vamos a ver, ¿no? A través de la pared gástrica se introduce este botón gástrico, como ven ustedes acá, ¿sí? Dada la comodidad, la permanencia, el tiempo y sobre todo mucha comodidad para el paciente. Esta es una gastrostomía percutánea. Esta es la sonda de gastrostomía, muy semejante a la de Foley, solo que esta es de larga permanencia, de larga duración, de silicona. Una sonda Foley dura muy poco tiempo, esta puede durar hasta 6 meses. Las enterostomías, un poco entender que lo mismo que hemos hecho en estómago, ¿no? Podemos hacer en intestino delgado, pero solo tratándose de que hacemos las de tipo tubulizantes, ¿sí? Vean ustedes, yeyunostomía, ileostomía, y siempre todo procedimiento, toda intervención, todo contacto que tiene el médico con el paciente es para solucionar una necesidad del paciente. Siempre nosotros debemos ponernos a la altura de la necesidad del paciente. Y toda cirugía siempre se aplica a la necesidad del paciente. Una yeyunostomía con diferentes modalidades, ¿no? Aquí tenemos la de STAM, vean ustedes, la de STAM, y luego tenemos la de tipo Witzel, solo que en intestino. Ahora vamos a hablar de las colostomías, como es propio, se realizan pues a nivel colon, ¿no? Entendiendo que hay una exteriorización necesariamente del colon. Aquí se generan bocas cuya colocación es de diferentes modalidades y es lo que le va a dar el nombre a las diversas ostomías que se realizan en colon. Se clasifican de acuerdo a la localización, de acuerdo a su permanencia, también a su finalidad, ¿no? Y de acuerdo a la técnica. Aquí tenemos que añadir que hay las desfuncionalizantes, ¿no? Como una definición general de las ostomías. Nuevamente, ya más puntual, respecto del colon derecho, transverso, descendente, sigmoides, es decir, de su localización anatómica. Indicaciones, por ejemplo, para una cecostomía, para una descompresión transitoria, ¿no? Una transversostomía, cuando hay una descompresión o desfuncionalización siempre de la región distal. Y otras eventualidades como oclusión intestinal, perforaciones traumáticas, lesiones ulcerativas y, por ejemplo, en enfermedad de Hirschsprung, que es una agenesia de los plexos nerviosos distales a nivel del colon.
La sigmoidostomía también cuando se realiza a nivel del sigmoides, estamos yendo de la porción proximal del colon a la distal, hemos llegado al sigmoides, y situaciones neoplásicas, vólvulos de colon, enfermedades diverticulares, fístulas rectovaginales, incontinencia anal, entre otros. Aquí tenemos nosotros una visión de los diferentes lugares en que puede hacerse estas bocas, se llaman bocas u ostomas, al igual que en una anastomosis, ¿no? Cuando nosotros hacemos la sección y dejamos esos orificios proximales y distales, se llaman bocas anastomóticas. Las bocas anastomóticas son las que se afrontan para generar una anastomosis. Las que se exteriorizan, las bocas, ¿sí? Ya hemos visto las permanentes, ¿no? Situaciones en que amerita una ostomía de orden permanente, cánceres, lesiones de la médula espinal, proctitis isquémica, endometriosis, entre otras. Las temporales, su nombre mismo lo dice, siempre en una situación aguda, en que por necesidad se interviene al paciente haciéndole este procedimiento. Y se puede localizar en cualquier parte del colon. Aquí tenemos, ¿no?, la primera variedad, que es la colostomía de nasa. De hecho, es temporal. Y vean ustedes qué es lo que se hace. Se extrae, ¿no?, un asa propiamente dicha a través de una incisión hecha en la piel. Luego nosotros vamos a hacer una incisión. Previo a ello hay que colocar un aditamento, pues, ¿no? Para que le dé estabilidad al asa por este orificio que se ha hecho a nivel del meso. Y esto va a retener el asa al cual se le ha hecho una incisión y luego se hace un anclaje de los bordes en toda la herida. De modo tal que tenemos dos orificios, ¿no? Y esta colostomía se llama colostomía en asa, de orden temporal. Luego tenemos la colostomía de tipo Hartmann. ¿Qué significa esto? Solo exteriorizamos una boca, y por lógica es la proximal, y esta técnicamente se le denomina así, queda sumergida. ¿Qué significa esto? Cerramos esta boca y queda en el interior de la cavidad. O sea, es una ostomía en que se exterioriza la boca proximal y el cabo distal queda sumergido. Esta es la colostomía tipo Hartmann. Esta colostomía es muy particular, ¿no? Tiene dos bocas que se exteriorizan. Aquí se ha resecado este segmento, pero entre boca y boca hay un trayecto dérmico. A esto se le llama puente dérmico, ¿no? Y es característica de la colostomía tipo Devine. Aquí tenemos su nombre común es en cañón de escopeta, su nombre propio es la técnica de Mikulicz, donde a diferencia de la colostomía anterior, aquí como una escopeta, ¿no?, las dos bocas están conexas, están contiguas. ¿Que puede haber complicaciones? Sí, pues no. Puede haber una dehiscencia, entendiendo que una dehiscencia es la separación de bordes anatómicos que se han afrontado quirúrgicamente, que se han suturado. Las causas pueden ser muchas. Una necrosis, cuando nosotros comprometemos los vasos de la boca que hemos exteriorizado, eso diría que es muy evidente. A veces esto es leve, puede resolverse solo, pero en estos casos en que ya hay una necrosis manifiesta, sí se tiene que hacer otro procedimiento al cual se le denomina remodelación del ostoma, ¿no? Es una remodelación del estoma, o sea, tener que hacerla nuevamente. ¿Qué cosa es una invaginación ostomal? A ustedes deben haberles enseñado que se madura la boca. ¿Qué cosa es eso de madurar la boca? A ver, imaginariamente lo vamos a hacer. Teniendo en cuenta el plano más profundo de la pared abdominal, que es peritoneo con aponeurosis posterior, se exterioriza por todo el trayecto y se pone 4 puntos cardinales en ese plano, ¿no? Y uno plano en el colon que se esté exteriorizando. Son puntos seromusculares que se anclan en la aponeurosis profunda con el peritoneo. Luego vamos saliendo, o sea, emergiendo, progresando por los planos superficiales y llegamos a la aponeurosis anterior.
Ahí nuevamente se ponen 4 puntos cardinales, ¿sí? Y luego ya para piel, que sería el tercer plano que vamos a suturar. Estamos hablando de madurar la boca. Ahí lo que tenemos que hacer es, primero, poner un punto en piel. Luego, en todo el trayecto, que hemos dejado un trayecto aceptable para realizar esto, ponemos un punto cero muscular a medio camino y luego recién vamos al borde y pasamos la aguja por tercera vez. O sea, por primera vez en piel, por segunda vez un punto cero muscular y por tercera vez el borde del colon. Y luego anudamos. 4 puntos cardinales, o pueden ser más, y con eso estamos dejando como una flor. Eso se llama madurar. Esto de pronto va a prevenir la invaginación ostomal. Aquí toda la boca se ha proyectado, se ha hundido, ¿no? Probablemente por esa posibilidad. Y aquí cuando ha habido una evisceración total, ejemplo, un paciente desnutrido, el peor enemigo de cualquier intervención quirúrgica es la desnutrición. ¿Por qué? Porque un paciente bien nutrido va a cicatrizar adecuadamente. Y es lo que nosotros cuidamos en el preoperatorio. En el preoperatorio, lo primero que debemos ver, aparte de coagulación y que no tenga ninguna otra enfermedad, es su estado nutricional. Si las proteínas están aceptables, ya tenemos un aliado. Si las proteínas están no adecuadas, simplemente ese paciente no se opera, salvo que sea una emergencia, ¿no? Bien, entonces una evisceración, como hemos visto, todas las vísceras exteriorizan de la cavidad. Tenemos una hemorragia ostomal, propio, puede ser por el frote mismo o un paciente muy sensible que comienza a sangrar. El mismo estómago, la mucosa comienza a sangrar. Y aquí viene lo contrario de la evisceración. Esta es una eventración. Para no detenerme, una eventración se diferencia de una evisceración. En los dos hay dehiscencia. En los dos hay dehiscencia de planos. En la evisceración hay una dehiscencia de todos los planos. Y acá, en la eventración, hay dehiscencia de los planos profundos. Piel y colon, en este caso colon, ¿sí? La sutura se ha conservado, pero al haber dehiscencia de los planos profundos, en la maniobra de Valsalva hay una protrusión, que es lo que evidencia la eventración. El paciente puja y ahí sale una masa que se retrae, juega con la respiración. Esto se llama eventración. Luego tenemos una estenosis, puede ser porque hemos puesto muchos puntos o de repente una técnica inadecuada. Y en pacientes con una, por ejemplo, una pared abdominal muy laxa, sobre todo para personas muy mayores, ¿no? En que ocurre un prolapso y toda la mucosa se exterioriza, protruye. Y luego tenemos una dermatitis ostomal. Esto, cuanto más proximal, o sea, más cerca al estómago, es la ostomía, la posibilidad de que ocurra la dermatitis es mayor, por el tipo de fluido que sale de la luz intestinal. Hasta aquí nosotros habríamos hecho una visión muy, muy ligera de lo que son ostomías. Espero que hayan estado presentes todos, que haya sido claro en los conceptos. Insisto, la idea de, pienso, cualquier exposición es que ustedes tengan conceptos, ¿no? Los que ya pueden estar presentes antes de cualquier clase. Es importante leer antes de cualquier clase y que en el trayecto mismo, ¿no? Esos conceptos se hayan fundamentado. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Hola. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Porque hay un silencio total. Ese es el problema. Yo no diría problema, yo diría dificultad de las clases online, porque nos privan a nosotros, a los ponentes y a ustedes el auditorio de hacer una dinámica interactiva. Espero que no haya ocurrido esto y que lo que hemos conversado, porque para mí ha sido una conversación, haya sido de valor. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, para despedirnos y vernos en cualquier otra oportunidad.